¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. La Organización de Estados Americanos, la OEA, respalda a México y por 29 votos condena violación diplomática de Ecuador a misión de México en Quito. Comparece ante Fiscalía Peruana la presidenta Dina Boluarte ante escándalos por relojes de lujo. Máxima tensión en el Medio Oriente. Irán lanza ataque aéreo contra Israel y se teme escalada del conflicto. La guerra en Gaza supera ya las 33,000 muertes civiles, entre ellas trabajadores humanitarios, como los 7 de World Central Kitchen que fueron asesinados por Israel. Y esta noche te presento la entrevista exclusiva con el presidente Joe Biden que realizó mi compañero Enrique Acevedo, en exclusiva para Televisa Univisión. Quédate aquí la próxima media hora, esto es Foro Global, comenzamos. Comenzamos ya con los temas de la noche. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, esto tras el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, en la capital. Esta semana, todo el personal diplomático de nuestro país acreditado ante Ecuador salió de esa nación sudamericana y regresó a México. Esta semana, México presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, en la que exige, entre otras cosas, la salida de Ecuador de la ONU. Pero además, México fue respaldado por 29 países que en la Organización de Estados Americanos, la OEA, condenaron la agresión ecuatoriana. La información es de mi compañero Valentín Cataldo. Tras el asalto a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, las tensiones diplomáticas entre ambos países han seguido escalando. Este jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que finalmente ya envió la demanda contra el Estado de Ecuador a la Corte Internacional de Justicia. En este documento, México alega que el gobierno de Daniel Noboa violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Entre los reclamos de México, pidió a la Corte juzgar y declarar al gobierno ecuatoriano como responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México, así como la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU mientras no se disculpe públicamente. Relaciones Exteriores pidió que se establezca un precedente y evitar que se repita un caso como este. Según el gobierno mexicano, la irrupción a la embajada es solo uno de los argumentos que se llevarán a la Corte Internacional, pues de acuerdo con el consultor jurídico de Relaciones Exteriores, Alejandro Solorio, la administración de Noboa también habría realizado labores de espionaje. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. También esta semana la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como OEA, aprobaron una condena enérgica contra las acciones del gobierno ecuatoriano en la sede diplomática mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, que había recibido asilo político, e hicieron un llamado a México y a Ecuador a buscar una solución a la crisis diplomática. El Consejo Permanente de la OEA reafirmó con 29 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, como establece el derecho internacional como requisito crucial para las relaciones pacíficas entre los estados. Valentín Cataldo, Noticias N+. Así las cosas entre México y Ecuador, le daremos seguimiento a este tema y a ver cómo avanza en la Corte Internacional de Justicia. Nos quedamos en la región de América Latina y justo ahí al lado de Ecuador, en Perú, la presidenta Dina Boluarte compareció durante más de 5 horas ante la Fiscalía del Estado. Ella está acusada de peculado por el caso de unos relojes de lujo. Desde Lima, la corresponsal Paola Burgos nos cuenta el problema de la crisis política que se vive ahí en Perú. La asunción al poder de Dina Boluarte en reemplazo de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 no alejó los fantasmas de la inestabilidad política en Perú. Miles de peruanos por esos días se volcaron a las calles exigiendo nuevas elecciones. En las protestas murieron 60 personas. La investigación de esos hechos, en los que se incluye a la presidenta Boluarte, está casi paralizada. Desde entonces han transcurrido 15 meses. La presidenta Boluarte, rechazada por 86% de la población, está envuelta hoy en un nuevo torbellino político.
el escándalo de sus relojes de alta gama y joyas de oro y diamantes por un valor aproximado de $500.000 no declarados antes de asumir su cargo y un sospechoso desbalance patrimonial. Se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta ya no solo por los 3 relojes Rolex, sino además se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen respecto de sus declaraciones juradas. Tras el aparatoso allanamiento a su domicilio particular y su despacho en Palacio de Gobierno, la presidenta Boluarte se presentó ante la justicia para rendir su testimonio. En esta ocasión, se distanció de sus propias declaraciones de primera hora y reveló que los relojes y joyas no eran de su propiedad. Señaló que un amigo, el gobernador de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó los artículos de lujo, los mismos que ya devolvió. Hermanas y hermanos peruanos. La nueva verdad de la mandataria no fue creída por la mayoría de los peruanos. Este jurista insistió en la tesis de la Fiscalía que investiga un presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. Todas estas joyas y relojes las habría exhibido desde que ella fue nombrada ministra de la Mujer, con lo cual existe una vinculación directa entre este desbalance patrimonial que antes no ostentaba. La Constitución, sin embargo, protege a la presidenta y no puede ser procesada ni destituida por orden judicial hasta el fin de su mandato en julio de 2026. Por ahora solo puede ser investigada, pero ¿en qué medida esto afecta a la gobernabilidad del país? No han estado preparados para enfrentar políticamente esta imputación. Por lo tanto, la presidenta Boluarte ya perdió en el terreno político, pero es probable que no pierda en el terreno judicial. La nueva versión de los relojes y joyas prestadas abre en todo caso un nuevo compás de espera. Entre tanto, una segunda alternativa de control político en el Congreso que viabiliza la destitución de un presidente, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, no alcanzó por ahora los votos requeridos. Aprovecho para agradecer al Congreso de la República por su responsabilidad patriótica al haber otorgado al Consejo de Ministros el voto de confianza y por haber denegado 2 mociones absurdas de vacancia. Paradójicamente, la supervivencia política de Dina Boluarte, elegida por la izquierda, es garantizada hoy por los partidos políticos de centro y derecha. Hay que ver de dónde vienen las mociones de vacancia. Vienen de las viudas de Castillo, vienen de aquellos que fueron cómplices, ayudantes, que mamaron en la teta del Estado en ese momento y que ahora pues están en busca de revanchas. Distintas organizaciones sociales anunciaron manifestaciones contra la presidenta Boluarte, pero pasaron desapercibidas. No obstante, hay un evidente malestar a flor de piel entre los ciudadanos. Hace tiempo debería haberlo acabado ya, porque es cómplice de los malos gobiernos legislativos. Es que si la vacamos, ¿con quién nos quedamos? ¿Para qué entre quién? Si las investigaciones del Ministerio Público no son contundentes, lo más probable es que la presidenta Boluarte gobierne hasta el 28 de julio de 2026. Pero en Perú, con 6 presidentes en 8 años, cualquier cosa podría suceder. Desde Lima, Paola Burgos, Noticias N+. Cambiamos de temas. Como ustedes saben, hay máxima tensión en el Medio Oriente. Esto después de que este sábado Irán atacara el cielo israelí, lo hizo con drones, lo hizo con misiles y ahora todo el mundo está esperando la respuesta de Israel. Por lo pronto, el presidente Biden habló con el primer ministro Benjamin Netanyahu y también habló con diplomáticos en la zona, por supuesto tratando de que el conflicto no se regionalice, de que no haya una confrontación directa entre Irán e Israel. Por lo pronto, la información es de mi compañero Emanuel Rosales y le daremos seguimiento a este tema en las próximas semanas. En un hecho inédito, Irán cumplió sus amenazas y este sábado lanzó un ataque contra Israel en represalia por el bombardeo de su consulado en Damasco, Siria. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que había lanzado una primera oleada de drones y misiles contra objetivos israelíes. La confirmación del ataque provocó que el Líbano cerrara su espacio aéreo, al igual que Jordania. El ejército de Israel informó que los drones tardarían varias horas en llegar a su territorio y señaló que sus defensas antiaéreas estaban preparadas.
Por su parte, Benjamín Netanyahu aseguró que su país estaba listo para cualquier escenario. אזרחי ישראל, בשנים האחרונות, וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. Ante esta situación, Netanyahu convocó a una reunión con su gabinete de guerra, que se realizó en un búnker en una ubicación secreta. En Estados Unidos, el presidente Biden suspendió un viaje de fin de semana y regresó a la Casa Blanca. Con el paso de las horas, los drones y misiles comenzaron a aproximarse a territorio israelí y las sirenas antiaéreas comenzaron a escucharse en varias ciudades. Imágenes compartidas en redes sociales mostraban al domo de hierro interceptando los proyectiles en varias localidades, incluso en Jerusalén, cerca del Domo de la Roca en la explanada de las mezquitas. Tonight, Iran launched a large scale of coordinated attack on Israel. The regime in Iran fired a massive swarm over 200 killer drones, cruise missiles, and ballistic missiles towards the state of Israel. Fuentes militares de Reino Unido y Estados Unidos informaron que sus tropas desplegadas en la región interceptaron algunos de los drones. De la misma manera, Jordania derribó proyectiles que pasaban por su espacio aéreo. El ataque provocó la condena internacional. En un comunicado, la Casa Blanca señaló que el presidente Biden reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel. La Unión Europea consideró que se trata de una grave amenaza a la seguridad regional, y el secretario general de la ONU condenó el ataque y pidió moderación. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. La República Islámica de Irán e Israel son enemigos acérrimos que compiten por la hegemonía regional, y a pesar de décadas de enemistad que comenzaron con la Revolución Islámica de 1979, este es el primer ataque militar a gran escala de Irán contra Israel. Emanuel Rosales, Noticias N+. Vamos ahora a la guerra en Gaza, que ya va casi en su séptimo mes. Como ustedes saben, a principios de abril, por allá del 2 de abril, Israel asesinó a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, la cocina central del mundo. ¿Pero qué es esta organización? Déjenme contarles. Fue creada en el año 2010, esto tras el terremoto de Haití. Ustedes seguramente lo recuerdan, ese terremoto que devastó el país del caribeño, cuyo fundador de esta organización es el español José Andrés. José Andrés es un chef que tiene restaurantes muy famosos en varias ciudades de Estados Unidos y que decidió hacer esta organización para ayudar a la gente que ha sido afectada por daños naturales, como el caso del sismo de Haití, pero también ha trabajado en otras partes del mundo. Lo que José Andrés cree con esta organización es que la comida es un derecho humano universal y como tal su organización trata de llegar a estos lugares que enfrentan crisis humanitarias o daños por desastres naturales. Esta organización, a la fecha, desde 2010 hasta el 2023, ha servido unas 350 millones de comidas en los 5 continentes. Ha tenido operaciones. Lo mismo en Haití, como les decía, que en Gaza en estos momentos, pero también aquí en México. En México ha actuado en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis, en Zacatecas y también en la frontera entre México y Estados Unidos, en las ciudades de Tijuana y Matamoros. Van y sirven comida caliente, comida a trabajadores migrantes también. El pasado 2 de abril, como les comentaba, Israel asesinó a estos 7 trabajadores en Gaza, a estos organizadores de World Central Kitchen. Aquí los vemos en la pantalla. Saifeddin Issam, Jacob Fickinger, John Chapman, Laigosami Francom, Damian Sobol y James Kirby, así como James Henderson, son los 7 trabajadores que fueron asesinados por el ejército de Israel y que, por lo cual, Israel está enfrentando también ya juicios ante tribunales internacionales, porque también han sido asesinados múltiples trabajadores humanitarios de otras organizaciones. Así las cosas con este tema. Vamos ahora a una muy breve pausa, pero al volver te presento una selección de la entrevista exclusiva que mi compañero Enrique Acevedo le hizo al presidente Joe Biden. Ya volvemos, esto es Foro Global.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Foro Global. Y bueno, esta noche les presento una selección de la entrevista exclusiva que mi compañero Enrique Acevedo le formuló al presidente Joe Biden. Durante 3 días estuvo acompañando Enrique al presidente y con ello Televisa Univisión ha sido el único medio en el mundo que ha logrado tener a los 2 candidatos a la presidencia de Estados Unidos en entrevistas exclusivas. Lo hizo primero Enrique con Donald Trump en noviembre del año pasado y ahora con el presidente Biden. Sin más preámbulos, aquí se las dejo y yo también les dejo y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí por Foro Global. Que tengan una gran semana. Soy Genaro Lozano. Buenas noches. In your State of the Union address, you said freedom and democracy are under assault at home, drawing parallels to crucial points in history like the Civil War and FDR's wartime leadership. What, in your view, constitutes the primary threat to freedom and democracy at home? Donald Trump. Seriously. Donald Trump uses phrases like he's going to eviscerate the Constitution, he's going to be a dictator on day one. The idea that he would sit in the office, and I'll show you before you leave, off the Oval Office, and watch for hours the attack on the Capitol and the destruction and the mayhem and the people who were killed, the police officers who died, and call them political heroes, call them patriots, and saying that if he gets elected, he's going to free them all because they're being held illegally. I mean, it's just, and think of the things he says. Look at the way he talks about minority populations, Hispanics, we're talking about them being, anyway, I can't think of any other time in my lifetime, in history that's occurred, that you've had somebody who's had this kind of attitude. He says I'm going to be a dictator on day one. No one doesn't believe him. And let me switch gears because gun violence remains the #1 cause of death for children in America. Absolutely. Latinos have made it a top priority across the country, especially in places like El Paso and Uvalde. In Texas, your administration called on Congress to pass common sense gun laws, but that's unlikely to happen in the next few months. If you're reelected, would you consider taking further executive action on this issue? Absolutely. Look, I, along with Dianne Feinstein, passed the first limitation on assault weapons and the number of bullets that could be in a rifle. The idea anybody needs 100 rounds in a rifle and an AR-15. I was out in Uvalde. I met with every one of those families. I spent 4 hours with them. I look at the pain in their faces. I saw what they felt. I could feel it. And the idea that, and his phrase on another context where there was a mass shooting, I think it was in El Paso, they said, what to do? I said, just get over it. Got to get over it. The idea we don't have background checks for anybody purchasing a weapon. The idea that we're going to be in a position where he says that he famously told the NRA that don't worry, no one's going to touch your guns From the very beginning, I used to teach the Second Amendment in law school. From the very beginning, there were limitations. You couldn't own a cannon. You could own a rifle, a gun, but there were certain things you couldn't do. But they weren't weapons of war. And look, we passed the first major gun legislation in over 30 years when we passed the law that we recently passed that outlaws weapons that are made that you can't trace and so on and so forth. But it's not enough. I think we have to do more. And I am absolutely committed. And I've asked the Congress, and if I get a Congress and get reelected, we're going to do it again. We're going to make sure we eliminate these weapons. But guess what? The Republicans have tried to eliminate it 50 times. And the Affordable Care Act. The Affordable Care Act. No, they really, and Trump is totally opposed to it. Totally opposed to it. Guess what? You'd have millions of people not able to have insurance because they have a pre-existing condition. No insurance company. This covers that. And by the way, it generates economic growth. Anyway, I just can't fathom the things that Donald Trump says and believes about. But he'll stand in Mar-a-Lago and say to his friends, I know you're all wealthy. I know 20 of you guys are worth a hell of a lot of money. We're going to make sure we get you a tax cut. And they're all cheering. Well, guess what, man? It's about time they start paying their fair share.
The road back to the White House goes through El Barrio, especially in places like Nevada and here in Arizona. What's at stake for Latino voters in this election? I think everything is at stake. First of all, it's how they're viewed by the President of the United States. Let's look at the way Trump talks about Latinos. He talks about them as Mexicans, rapists and criminals, murderers. He talks about how, it's just, look, there's not a fundamental difference in the value set between Irish Catholic neighbors I grew up and Latinos. It's about faith, it's about family, it's about togetherness, it's about having each other's back. And he doesn't share any of those notions. And talking about immigration now, you've been criticized by Republicans for not doing enough to secure the border after months that your administration spent negotiating a border security bill that dramatically increased funding for border protections. But you've also been criticized by some Democratic advocates that said they feel disappointed because they perceive this as a departure from democratic values on immigration. My question is, how do you propose to fix what is arguably the most polarizing issue in American politics today? Well, first of all, the first piece of legislation I introduced as president was related to the border. First one. I wanted to make sure everything from Dreamers had a path to citizenship all the way to providing for enough border security people to orderly handle the border to allow legal immigration and prevent illegal immigration. We're in a situation where, for example, we don't have enough officers to maybe interview people to discern whether they have a legitimate fear or concern to qualify to come in. We don't have enough people at the border. We don't have enough border patrol people. We don't have enough machinery that we can detect fentanyl and illegal drugs coming in. It's all there. And so what happened? We worked this with a very conservative Republican from Oklahoma, the senator, came along and he ran on one side and Democrats on the other side, and they worked for 4 months. And they came up with a proposal. It didn't have everything I wanted. I told them I was going to go back and get Dreamers and et cetera. But the thing it did do, it provided for significant more personnel to make an orderly transfer and allow legal immigration to increase, not decrease, and diminish illegal immigration. Have you made a final decision on taking executive order in terms of what you want to do at the border? That includes the power to shut down the border, as it was suggested. Well, it suggested that. We're examining whether or not I have that power. I would have that power under the legislation when the border has over 500,000 people, 5,000 people a day trying to cross the border because you can't manage it, slow it up. There's no guarantee that I have that power all by myself without legislation. And some have suggested I should just go ahead and try it. And if I get shut down by the court, I get shut down by the court. But we're trying to work through that right now. President López Obrador has come up with a plan to fight the root causes of migration in the Western Hemisphere. It calls for the U.S. to invest $20 billion, as well as ease sanctions on Venezuela and Cuba, among other things. Your opponent said he wouldn't give Mexico 10 cents. How would you work with President López Obrador to reduce migration and also with his successors? Before Obrador even came up with that plan, I initiated that plan years ago. Look, it's not like people are sitting around a table, a hand-hewn table somewhere in Guatemala and saying, I got a great idea. Let's sell everything we have, give it to a criminal gang. They're going to take us across the border. They're going to drop us on the other side with language you don't speak, where they don't want me. Won't that be fun? People don't, they leave because they have no alternatives. And so what we're doing is and it was working for a while till they cut it off, is provide for the ability to have jobs created in the countries where people are leaving. People don't want to leave where we're from. People want to be able to make sure that they have an opportunity to just make a living. And they'd rather make a living where they are. And so I think his idea is consistent with what I've been pushing. And I think we should be doing something like that. You have a good relationship with President López Obrador? I do. I find him straightforward. He's never kidded me. He knows what he wants. He keeps his word. That's about as much as I can ask. Now that we're talking about world leaders, in the past few days we've seen increasing protests in Israel calling for the removal
of Prime Minister Netanyahu and international condemnation after the death of World Central Kitchen aid workers during an Israeli airstrike. Do you think at this point Prime Minister Netanyahu is more concerned about his political survival than he is in the national interest of his people? What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore. It wasn't like there was a convoy moving there, etc. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country. I've spoken with everyone from the Saudis to the Jordanians to the Egyptians. They're prepared to move in. They're prepared to move this food in. And I think there's no excuse to not provide for the medical and the food needs of those people. They should be done now. Are you any closer to a deal with Republicans about a fresh round of military aid to Kyiv and to Ukraine? With the vast majority of Republicans agree with me, as you know. If we had a vote tomorrow, if the new Speaker of the House of Representatives had the guts to call for a vote on Ukraine, it would pass overwhelmingly. And the majority of Republicans in both House and Senate would vote for it. So this is a very dangerous thing that's going on now. We're in a circumstance where we've done something that I was very proud of. I've engaged with NATO my whole career. We were able to expand NATO, and we have to thousands of miles of border because you have two Nordic nations having joined NATO. You have a whole range of NATO countries along the Russian border. And the Russians have lost and or have wounded over 300,000 personnel trying to take somebody else's property and land. And it's just cruel and unusual punishment. And so if we don't step up and provide the help we need, I was able to find another $310 million available that hadn't been used yet. But I've run out of runway to provide for more aid without the aid of the Congress. And so I'm hoping that the Speaker of the House begins to have the courage to do what I'm confident he knows what has to be done. But I think he's worried about losing the speakership because of the House Republican. Look, this is not your father's Republican Party, as that old saying goes. This is a different breed of cat. This is Trump runs that party. He maintains a sort of a death grip on it. Everybody's afraid to take him on whether they agree with him or not. And it's incredibly dangerous. The last thing we need is to see NATO start to break apart. It'd be a disaster for the United States, disaster for Europe, disaster for the world.